Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo, va contigo. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, y te lleve, te rodee, va contigo, va contigo. de mañana y de noche, en tu entrada y salir, en
El miércoles iniciamos esta pequeña serie de 2 estudios bíblicos que le habíamos titulado La obediencia. Hablábamos y poníamos como ejemplo al rey Saúl y las instrucciones que el profeta Samuel le daba a este rey de parte de Dios y cómo a este rey se metió en algunas dificultades porque él tenía una tendencia de obedecer por aceptación o popularidad, y esto pues le trajo definitivamente algunas dificultades. Obedecía por conveniencia también, si las cosas le convenían o no le convenían, y creo que nosotros nos identificamos bastante con este rey, porque a veces obedecemos es porque nos va a ir bien, obedecemos porque vamos a ser aceptados. Pero si la obediencia a Dios está sujeta a la aceptación o a la popularidad, entonces a veces lo pensamos y a veces somos desobedientes. No obedecemos a la instrucción de Dios porque creemos que el obedecer a Dios nos puede afectar nuestra popularidad, puede afectar la aceptación que tenemos de los demás. Y en esta ocasión vamos a ver el origen, vamos a ver cuáles o por qué el rey Saúl tenía esa tendencia de desobedecer o obedecer por conveniencia, obedecer por popularidad. Resulta que el rey Saúl tenía un problema y era la mala imagen de sí mismo. La mala imagen de sí mismo nos puede dar una mala jugada. Así como al rey le dio una mala jugada, también a nosotros nos puede dar una mala jugada. Y vamos a recordar un poco para ver y comprobar de que en efecto sí hubo un problema con el rey Saúl. El rey Saúl tenía una mala imagen de sí mismo. Dice la palabra en Samuel que cuando Samuel ungió a Saúl, él lo vio como el apropiado, el idóneo, y en efecto Dios lo había escogido. Pero cuando él lo ungió como rey, fue un evento privado, fue un evento donde solo estaba presente Dios como testigo y como el actor de la voluntad, y estaba Saúl y estaba el profeta Samuel. Y resulta que ese fue un evento privado, pero posteriormente era necesario ratificar a Saúl como rey. Y resulta que Samuel le dijo, en tal lugar nos vamos a ver, en tal evento, y ahí es donde te vamos a ratificar como rey. Resulta que estaba el pueblo reunido, pero Samuel llamó a Saúl y Saúl no aparecía en ningún lugar. ¿Por qué Saúl no aparecía en ningún lugar? Porque Saúl no se consideraba rey. Todavía no había asimilado la realidad de ser rey. ¿Por qué? Porque cuando Samuel le dice, te voy a ungir como rey, dice, yo, el menor de los hijos de mi padre, de la tribu más pequeña de Israel, de donde no ha surgido nada extraordinario, de mi casa, mi casa es la más pobre de la tribu que tú has escogido. Entonces Samuel pues no le dice nada, pero él se queda con aquella sensación de no sentirse apropiado, de no ser el idóneo. Y resulta que cuando hace la convocatoria a toda la nación está presente, pero Saúl no aparece y dice, ¿dónde está el hijo de Isaí, el que Dios ha escogido como rey? Y Saúl no aparecía en ningún lado. Y se dice de que él estaba en un establo, escondido, porque él sentía temor, era tímido. Pero ya Samuel le había dicho, tú eres el rey de Israel, y ya lo había ungido como rey. Entonces, para ratificar, viene Samuel y convoca a toda la nación, y Saúl no estaba. Entonces viene Samuel y consulta a Dios, bueno, ¿y qué pasó? ¿Está aquí Saúl o no está? Y Dios contesta y dice, está allá en el establo, en el bagaje donde se guarda la comida de los animales, de las vacas. Y van a traer a Saúl desde allá. Y se dice en el contexto que Saúl sobrepasaba a cualquier habitante de Israel del hombro hacia arriba. Era una persona que se le había dado un cuerpo, una personalidad, una presencia de rey. Pero en su mente, él creía que no era el apropiado. Y todo esto
le pasó factura. Creo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar seguros que el Señor nos ha escogido, que somos sus hijos, que tenemos el Espíritu Santo y que tenemos todas aquellas herramientas necesarias juntamente con la palabra para poder aceptar el llamado de Dios, para poder aceptar el reto de Dios. Y en este momento, pues, cuando nosotros no hacemos eso, no aceptamos que hemos sido escogidos por Dios con un propósito grandioso, muchas veces no pasa nada, nos escondemos en nuestra vida práctica y Dios tiene que estar de alguna manera empujando y forzando nuestras vidas para usarnos para sus propósitos. Y eso es lo que pasó con el rey Saúl. Dice el verso: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos. Esto nos hace confirmar que sí habían problemas de una mala autoimagen en el rey Saúl. Aunque eras pequeño ante tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Esa fue la instrucción. Ya hablamos de cuál fue el suceso. Saúl perdona al rey de Amalec, perdona lo mejor de las vacas, de las ovejas, lo mejor de todo. Pero Dios le dio una instrucción precisa a Saúl: destruye a Amalec. Pero hubieron algunos factores que hicieron que inclinaron la balanza al hecho de no obedecer la instrucción de Dios. Y aquí lo que veo es que Saúl necesitaba, como ya dijimos el miércoles anterior, necesitaba un trofeo alusivo a la victoria. Llegó el rey. Y no solamente eso, hizo un monumento para que quedara marcado en la historia esa victoria que él había tenido contra Amalec. Llevó vivo al rey, como ya hemos dicho, y permitió que el pueblo perdonara lo mejor de todo lo que Amalec tenía. Pero resulta que él no se hace cargo, como ya lo habíamos dicho. Él quería ser popular y él fue flexible en una instrucción y eso lo llevó a la desobediencia. Permitió que el pueblo decidiera por él. Él era el rey, él tenía que decidir. Y apeló a la aceptación del profeta, diciendo: yo he cumplido lo que me enviaste a hacer. Quería un trofeo, quería llevar la evidencia, cedió a que el pueblo perdonara y decidiera por él. Y aparte de eso quería la aprobación del profeta. Yo he cumplido, ya ves, Samuel, aquí estoy. Y él dice: ¿cómo que has cumplido? Y la historia continúa con el balido de vacas y de animales. ¿Y qué es eso que oigo yo? Le dice Samuel, que ya hablamos un poco en el capítulo anterior. Así es que la mala imagen que tengamos va a afectarnos aún en los momentos cruciales para decidir obedecer o ceder. Y para eso necesitamos estar completamente firmes en lo que Dios ha hecho en nosotros y quiénes somos en Jesús. Somos hijos de Dios, somos herederos del cielo y hay una lista de atributos que nosotros tenemos y que adquirimos cuando confiamos en Jesucristo, los cuales los olvidamos en el momento cruciales de tomar una decisión y obedecer a Dios antes que a cualquier presión que podamos tener alrededor. Continuamos con el próximo punto. La obediencia es más importante que cualquier otra cosa. Una de las cosas a las cuales Dios le da una gran preponderancia es a la obediencia. Y también le da una gran preponderancia a la desobediencia en el sentido de las consecuencias y cómo Dios ve la desobediencia con respecto a él y con respecto a la palabra de Dios. Y mira qué interesante, dice: y Samuel dijo, como Saúl le dijo: mira, esto lo traigo para ofrecer sacrificios a Dios. Definitivamente que era una excusa.
por muchas buenas motivaciones que él hubiese tenido, pues estaba traicionándole el corazón, porque el corazón es engañoso y perverso. A veces hacemos las cosas por temor, a veces por decisiones propias, y al final alegamos que fue con una buena intención, pero recordemos que la obediencia no se cumple o no se lleva a cabo con buenas intenciones, sino con convicciones, con obediencia a la palabra. En esta parte, en este segundo punto de esta noche, quiero hablarte un poco acerca de la importancia que Dios le da a la obediencia. Y dice el versículo 22, siempre de 1 de Samuel 15. Y Samuel dijo, ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos de víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Holocausto es todo lo que ellos podían ofrecer a Dios como ofrenda. Dice, bueno, personas prefieren, aún en nuestra época, dar una ofrenda y tener menos compromiso de buenas relaciones con las personas, de servicio en la iglesia local, en algún ministerio, y se sienten cómodas solamente dando. No estoy diciendo que no deberían de dar. El Señor, ellos tienen su propia convicción y ellos saben que el diezmo y la ofrenda pues es una manera de cómo el ministerio sigue adelante en la actualidad. Y lo que podemos ver acá es más una cuestión de querer dar sin comprometerte a la obediencia. A Dios le interesa más la obediencia que todo lo que le puedas ofrecer. Y eso es ¿por qué? Porque la obediencia va a traer en tu vida los mejores resultados. Y el que le deja a Dios va a traer buenos resultados, pero está probando tu corazón en el área financiera, pero ahí no más. Por lo menos estás probando que no eres avaro, por lo menos estás probando que no tienes amor al dinero, pero eso no lo es todo. Hay muchísimas áreas más en las cuales tenemos que trabajar en una actitud de obediencia al Señor. Y aquí el verso habla y pone en estrecho las consecuencias de la desobediencia. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová en los holocaustos y en las víctimas como que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cuando habla de prestar atención me recuerda algún cuadro del Nuevo Testamento cuando Marta y María invitan a Jesús a su casa y resulta que María viene, toma un banquito, se sienta a la par de Jesús, enfrente de Jesús. Jesús está compartiendo y Marta se le acerca a reclamarle a Jesús y le dice, dile a mi hermana que me ayude. Y el Señor le dice, tú estás afanada en toda esta logística y qué bueno que estés ocupada en esta logística, pero solo quiero recordarte, María decidió por la mejor parte y esa nunca le será quitada. En este momento podemos visualizar que el Señor se complace más en la obediencia que en todo lo que tú puedas hacer aparentemente con tus buenas intenciones, porque la mejor motivación es obedecer y honrar la palabra del Señor. ¿Y por qué digo que a Dios le da una gran preponderancia también a la desobediencia? Porque la compara con pecados bien fuertes en nuestra vida. Y solo para finalizar este punto, quiero leerte el verso 23 que dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Estamos hablando que había una actitud consciente al final. Saúl dijo, no, yo no estoy consciente, mi motivación fue esta, pero en efecto sí había una motivación consciente de no obedecer porque las instrucciones estaban clarísimas, que ya él se engañó en sí mismo, haciéndole creer al profeta de que tenía buenas intenciones, y como digo, el corazón engaña, y en este caso Dios compara la desobediencia con la rebelión, y rebelión es desobediencia voluntaria, desobediencia en contra de la verdad conocida y absoluta de Dios. Una desobediencia consciente, eso es rebelión. Y obstinación, pues ya no se diga, ¿va? Que es no querer aceptar que se ha hecho mal. Y lo que veo acá es que hay algo más en el versículo 23 que a mí me llama la atención, y es que por cuanto desechaste la palabra de Jehová,
le dice el profeta, él también te ha desechado para que no sea rey. ¿Qué quiere decir esto? Que ya Saúl no solamente había desobedecido esta vez, sino que eran varias ocasiones en que Saúl había hecho su voluntad y había obedecido por popularidad, había obedecido por aceptación, había obedecido por conveniencia. Y en este caso viene y pues ya él solo estaba pensando en sí mismo, hacerse monumentos, a llevarse trofeos, a la aceptación del profeta, la aceptación del pueblo. Ya era una cuestión donde él estaba perdido en sus motivaciones, en sus propósitos. Ya no estaba velando por los propósitos y la obediencia a Dios. Y es por eso que cada decisión o cada desobediencia que nosotros hagamos a Dios tiene su consecuencia. Y a veces son consecuencias irreparables. Hemos dicho, y siempre lo vamos a sostener porque eso es lo que la Biblia enseña. Dios perdona nuestro pecado, pero la consecuencia del pecado queda como una marca en nuestras vidas. Y esa marca en nuestras vidas puede ser que quede sensible para siempre. Alguien que toma decisiones en su adolescencia, en su juventud, aún en su vejez, independientemente de lo que sea, si hay una desobediencia totalmente abierta a Dios, definitivamente que vas a tener consecuencias. Y en este caso, la consecuencia fue, vas a dejar de ser rey. Y como punto número 3 en esta noche, podemos decir que la desobediencia tiene consecuencias que prevalecen y quedan como una marca. El versículo 24 al 25. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Y qué bueno, vaya, ya dijimos, qué bueno que él aceptó su pecado, pero esto no lo exime de las consecuencias. El Señor dice, borrón y cuenta nueva, es cierto, los pecados pasados quedaron, pero hay ciertas decisiones y cicatrices que quedaron de esos pecados que probablemente tengas que cargar con ellos, no como un castigo, sino como consecuencia, porque la paga del pecado es muerte, dice Romano. Porque temía, el verso dice acá, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Tenía temor, su identidad no estaba firme. Aquí es donde descubrimos también todavía que él tenía problemas. Y luego le dice, vuelve conmigo, porque quiero que me honres ante el pueblo para que vayas y adoremos juntos. Al principio, Samuel no quiere. Luego le ala el manto a Samuel, le dice que así como ha quedado roto el manto, así también se va a romper su gobierno, su reino. Y al final, pues, Samuel decide ir a adorar. Y con Saúl, ¿cómo a Saúl le preocupaba la imagen propia? Si nos damos cuenta, después de un tiempo, después de varias confrontaciones, Saúl reconoce su pecado. Esto es muy bueno. Podemos comenzar a cambiar de actitud y rectificar nuestra conducta. ¡Qué bendición! Pero no podemos olvidar que las consecuencias quedan. Y una marca que puede llevar, como digo, toda la vida las personas. A Saúl le costó el reino. Desde ese momento el Espíritu de Dios se alejó de Saúl. Y David fue ungido como rey. Y lo que podemos ver al final es que aun cuando Saúl era rey, Samuel recibió las instrucciones para que ungiera a David. Sé que en otras palabras hubieron 2 reyes por mucho tiempo. Nada más que Saúl era quien estaba en el trono y David era quien tenía la promesa. A Saúl lo había abandonado el Espíritu, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu moraba hacia algunas personas que Dios quería usar de una manera permanente. El Espíritu Santo permanecía en ellos por un tiempo y resulta que en el Nuevo Testamento es diferente. El Espíritu Santo viene como un sello a todos los creyentes y permanece para siempre. Ya no se puede ir de nosotros, de nuestro ser. Ahí está el Espíritu Santo porque quedó como un sello.
Entonces resulta que el Espíritu Santo ya no estaba en Saúl, sino que estaba en David, porque había sido ungido. Pero David jamás quiso arrebatar el reino, sino que lo respetó hasta la última consecuencia. De eso podemos hablar después, de ver cómo Saúl, su estima de sí mismo le sigue pasando factura cuando comienza a sentir celo por David, pero como digo, esa es otra historia. No le vamos a dar continuidad porque ya se pasa a otro tema. Pero quiero terminar con este verso. Primera de Samuel 15, 34 al 35. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a casa de Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Cuando se dice que Dios se arrepentía por haber puesto a Saúl, no es de que Dios se haya equivocado, sino que más bien era una indignación por las decisiones que Saúl tomó de desobediencia. A eso se refiere, no se refiere que Dios se equivoca. El Señor pone a las personas y con sus defectos, de alguna manera Dios las usa. Y así es con nosotros también. A pesar de que nos hayamos equivocado, a pesar de nuestros defectos, la diferencia es que nosotros tenemos el Espíritu Santo permanentemente. Hemos sido escogidos para hacer grandes cosas, pero tengamos cuidado que la inseguridad, que una mala imagen de sí mismo afecte nuestra determinación de obedecer y honrar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta noche. Qué bueno, Señor, que hemos tenido la oportunidad de estar aquí presentes y poder venir ante ti y poder aprender estas cosas. Te damos gracias. Bendice la iglesia en el nombre de Jesús. Amén.